Buenos días. Buenos días. A ver. Ya, a ver, entonces, bueno, no hay tanta gente como siempre, pero bueno, es lo que hay. No sé si alguien tiene alguna acotación o algo que decir antes de que empecemos con materia. Buenos días. Ya, entonces parece que no tenemos nada. Vamos en, en esta oportunidad, y solo en esta oportunidad, me voy a ayudar con mi PPT, porque hacer el dibujo de esta máquina es un poco complejo. Así que sí. Ya. Lo que pasa es que hasta el minuto hemos visto máquina de Turing como un sistema que nosotros hacemos la programación, eh, escribimos las instrucciones. Y tenemos también sistemas similares con multicintas, multicabezas y otras cosas. El punto es que eso tiene un pero, que una máquina de Turing resuelve un problema. Y su computador, el computador que usted usa, no resuelve un problema, resuelve muchos problemas. En particular, si usted le pasa la descripción de un software en lenguaje máquina, el computador puede resolver cualquier problema que el software especifique. Entonces, en ese sentido, el computador es más poderoso que una máquina de Turing tradicional. Entonces, existe lo que se denomina una máquina de Turing universal. ¿Qué es una máquina de Turing universal? Una máquina de Turing universal es lo mismo que un computador programable. ¿En qué sentido? En que uno le puede pasar una lista de instrucciones y la máquina va a simular la lista de instrucciones con la entrada que se le pasa. Por lo tanto, una máquina de Turing puede recibir como entrada otra máquina de Turing y simularla. Entonces, ¿cómo es esto? Primero tenemos que hacer unas pequeñas acotaciones. Vamos a asumir que todo se puede codificar en binario. Ustedes saben, todo se puede codificar en binario. Entonces, ¿cómo se hace eso en máquinas de Turing? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, supongamos que tenemos un alfabeto de tamaño 4, o sea, tenemos el alfabeto A, B, C, D. Entonces, si nosotros tenemos ese alfabeto, podemos codificarlo en binario como 00, 01, 10 y 11. Me imagino que ahí no he dicho nada nuevo, ¿no? Pero entonces, una instrucción de máquina de Turing así,
se traduciría, ocupando el alfabeto binario, así. Si leo, a ver, es A por A. Si leo 0, hagámoslo más interesante, A por B. Si leo 0, escribo 0, me muevo a la derecha. Si leo 0, escribo 1, me muevo a la derecha. Claro, porque si leo 0, 0, escribo 0, 1. Listo. Entonces, el tema del alfabeto no condiciona nada. Podemos asumir que siempre podemos escribir el alfabeto que nosotros queramos. Eh, lo mismo pasa con los estados. Así que, asumiendo que todo se puede codificar en binario, voy a presentarles una máquina universal. ¿Por qué les digo una? Porque existen muchas. En particular, hay máquinas universales pequeñas que tienen tan pocos como 4 estados y 6 símbolos. Esa es la más pequeña en términos de cantidad de estados que se conoce. Entonces, ¿cómo es esta máquina universal? Vamos a tener la cinta 1. Voy a hacer una máquina multicinta multicabeza, ¿ya? La cinta 1 va a poseer la entrada, el input tradicional de la máquina que nosotros queremos simular. La cinta 2 va a poseer el estado actual, que obviamente para partir tiene que tener escrito el estado inicial. La cinta 3 va a tener la lista de instrucciones puestas todas juntas. Por ejemplo, si ustedes ven este ejemplo de acá, acá hay una instrucción. Tenemos la instrucción Q0 va a Q1, lee alfa, escribe beta y se mueve a la derecha. Ujú. Y luego acá continúa otra instrucción y otra instrucción y otra instrucción. Entonces, en la cinta 3 hay tantas instrucciones como sea necesario a la máquina que le estoy pasando. ¿Ya? Ok. Aquí me falta una cinta, así que la voy a especificar porque es necesario para poder aceptar. Falta una cinta 4 que no la incluí aquí porque se me olvidó nomás. Que tiene la lista de estados finales. Recordemos que puede ser más de un estado final. ¿Ya? Esa me faltó. Entonces, 4 cintas. Cinta 1, la entrada a simular. Cinta 2, el estado inicial de la máquina simular. Cinta 3, la lista de instrucciones de la máquina simular. Cinta 4, los estados finales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La máquina va a trabajar de la siguiente manera. Vamos a empezar y buscaremos ejecutar una instrucción. ¿Cómo ejecutamos una instrucción? Primero tenemos que saber que estamos en el estado que corresponda. Así que tenemos que comparar el contenido de la cinta 2 con el contenido de la cinta 3, el estado inicial, el estado actual, perdón. Entonces, como está la lista de instrucciones y las instrucciones son de tamaño 5, el primer elemento de la instrucción es el estado que tengo que tener. Entonces, vamos buscando. Si no coincide con la primera instrucción, buscamos en la segunda instrucción, avanzamos 5 espacios. Si no, avanzamos 5 espacios hasta que encontremos. Si no encontramos un estado, entonces la máquina termina y verifico en la cinta 4 si es que terminamos en un estado final o no, acepto o rechazo. Luego, al coincidir el estado, luego tengo que moverme un espacio en la derecha de la cinta 3, ya lo vamos a hacer, y comparar el contenido de la cinta 3 con la cinta 1. ¿Por qué? Porque si estoy en el estado, también tengo que coincidir en lo que leo.
Si no coinciden, tengo que volver a avanzar 4 espacios para verificar la siguiente instrucción y vuelvo al paso 1, que es verificar que el estado coincida. Si coinciden, entonces lo que hago es decir, ok, tengo que aplicar esta instrucción. Así que la posición 3 en la cinta 3 de la instrucción, que es el estado al cual me voy, lo reemplazo en la cinta 2. La posición 4 en la cinta 3 es lo que debo escribir, lo reemplazo en la cinta 1. Luego muevo el cabezal de la cinta 1 en la dirección que me diga la posición 5 de la instrucción de la cinta 3 y comienzo de nuevo. Vamos a hacer eso. Fíjense. Acá tenemos una instancia. Obviamente aquí me faltó el estado final, así que lo voy a anotar. Voy a asumir que el estado final, no sé, pues es Q1 ya. Ahí está. Ya, ok, perfecto. No. De hecho, no, porque quiero escribir el blanco. Ya, ahí tenemos mi máquina de 4 estados. Entonces, recordemos, paso 1, tengo que corroborar que el contenido de la cinta 2 se iguala al contenido de la cinta 3. Como es así, entonces voy al paso 2. Fíjense que el contenido de la cinta 2 y 3 coinciden. Así que voy al paso 2, avanzo un espacio a la derecha y verifico si es que el contenido de la cinta 1 y la cinta 3 son el mismo. Se fijan que no es el mismo. Como no es el mismo, entonces, como dije, tengo que avanzar 4 espacios y vuelvo al paso 1. Verifico si el contenido de la cinta 2 es igual al contenido de la cinta 3 en el paso 1. Si es así, muevo al paso 2. Verifico que el contenido de la cinta 1 y de la cinta 3 es el mismo. Como es el mismo, me muevo un espacio a la derecha, paso al paso 3. Reemplazo el contenido de la cinta 2, de la cinta 3 en la cinta 2, me muevo a la derecha. Siguiente paso, reemplazo el contenido de la cinta 3 en la cinta 1, me muevo a la derecha. Siguiente paso, me muevo el cabezal en la dirección que me indica la cinta 3, en este caso es más, así que tengo que mover el cabezal de la cinta 1 a la derecha. Y luego, como ya apliqué toda la instrucción, tengo que resetear. Resetear significa devolverme todo el camino hacia atrás en la cinta 3 para poder volver a empezar. Estoy al principio de la lista de instrucciones y vuelvo al paso 1. Eso es todo. Eso es todo lo que hace la máquina. Se fijan que es capaz de ejecutar las instrucciones que está en la cinta 3. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Estamos claros? Continuemos entonces. La tesis de Church-Turing afirma que todo lo que es computable lo puede realizar una máquina de Turing y todo lo que hace la máquina de Turing es computable. Benjamín pregunta, se demora un poquito, ¿qué hace la primera cinta? Bueno, la primera cinta lo que hace es tener la entrada. Se ejecuta la entrada, esa es la cinta de la emulación. Entonces, básicamente ahí se hace el cómputo, pero lo que computo no es la máquina de Turing que estoy trabajando, sino la máquina de Turing escrita en la cinta 3. ¿Sí?
Sería entrada y salida, ¿cierto? Claro, en este caso estoy emulando una máquina de una sola cinta. Esta máquina de 4 cintas, recordemos que aquí me faltó escribir una cinta que es la cinta de estados finales, eh, emula, simula, como quieran llamarlo, una máquina de una sola cinta. Y esa una sola cinta es la cinta 1. Te dirá, ah, pero profe, ¿cómo emulo entonces máquinas multicintas? Recordemos que las multicintas se pueden todas trabajar en una sola cinta. El estado final es lo que aparece en pantalla. El estado final debería estar en la cinta 4, que, insisto, la cinta 4 acá se me olvidó dibujarla. Entonces, cuando el sistema termine de computar, o sea, el estado que está, la combinación estado-símbolo que hay en la cinta 2 y en la cinta 1, no está en ninguna de las primeras dos posiciones de ninguna instrucción de la cinta 3. Si eso es así, entonces no puedo computar porque no hay instrucción a aplicar. Una vez que pase eso, lo que hago es tratar de comparar el contenido de la cinta 2 con el contenido de la cinta 4. Si el estado de la cinta 2 está en la cinta 4, la palabra original es aceptada y la salida es el contenido de la cinta 1. Si el estado en la cinta 2 no está en la cinta 4, significa que la palabra simplemente es rechazada y no hay output, no tiene sentido tener un output. A veces sí en todo caso, pero en general no. Ya, continúo. Ya, el señor Church, porque yo creo que ya les conté más o menos lo que... disculpen, del señor Turing, que el señor Turing es este británico que descubrió la máquina de Turing, etcétera. El señor Church me parece mucho que es un norteamericano que en la misma época, 1936, definió un sistema de cómputo llamado lambda cálculo. Lambda cálculo y máquinas de Turing son equivalentes, tienen el mismo poder de cómputo. Lambda cálculo es un sistema de cómputo funcional donde la máquina de Turing es un sistema de cómputo, ¿cómo se llama esto? ¿Estructurado? No, no estructurado, es en lote, por instrucciones. Entonces, eh, la tesis de Church Turing es que sus sistemas definen el cómputo. O sea, lambda cálculo es equivalente a máquina de Turing y ambos definen lo que es un cómputo. Eso es indemostrable. Por algo se llama tesis y no teorema o lema de Church Turing. Así que se asume así. Se define que todo lo que es computable es una máquina de Turing o un lambda cálculo, que el lambda cálculo no lo pasamos acá. Ahora, ya que tenemos un sistema formal, matemático, que define todo lo que es computable, nosotros podemos preguntarnos, ¿todo es computable? ¿Usted conoce algo que no sea computable? A ver, piensen un poco. ¿Conocen algo que no sea computable? Las emociones. ¿Se pueden engañar las emociones? ¿Un sistema virtual programado? No sé. Sí, técnicamente las emociones son difíciles de engañar, pero computable o no computable, o sea, son computables en el sentido de que, dado ciertas cosas, un sistema computable te puede dar, esto es tal emoción. Recuerden, computable es algo que de una entrada puedo sacar una salida. Las entradas acá serían, no sé, lo que percibe un humano, tacto,
vista, gusto, etcétera, y la salida sería, en este caso, la emoción a definir. Entonces, no sé qué tan no computable sea. Yo entiendo por computable algo que se pueda transformar a números, a matemáticas, entonces no sé si estamos pensando en lo mismo. Por eso, la máquina de Turing es todo lo computable. Entonces, en ese sentido, si yo puedo escribir algo en un computador es un robot es un computador. Un humano técnicamente es un computador biológico, técnicamente. Entonces, de hecho, no está definido correctamente si es que las emociones son o no computables. Eso, nos falta información para poder definir si una emoción es computable. Yo creo que esa es la forma correcta de decirlo. No podríamos saber, nos falta conocimiento para definir si una emoción es algo computable o no. Pero en esencia, no es algo no computable. Podríamos argumentar que es difícil de computar, pero es porque por nuestro desconocimiento más que por otra cosa. Hay cosas que son imposibles de computar. No importa cuánto avancemos, no importa cuán avanzada sea la inteligencia humana en capacidad de programación. Hay algunas cosas que jamás van a poderse computar. ¿Cuáles son? Hay Usted cuando programa, estamos hablando ahora de máquina de Turing universal. ¿Qué es una máquina de Turing universal? Un computador. Entonces, como es un computador, usted puede pensar en un software programable, o sea, C, C++, Java, Python. Todos esos tienen ciclos, loops, y esos loops pueden implicar loops infinitos, como por ejemplo cuando usted tiene while 1. Eso es un loop infinito. Alexandra dice las paradojas. Sí, exactamente. Ahora vamos a hablar de una de ellas. En máquinas de Turing hay loops infinitos, como por ejemplo, si leo 1, dejo 1, me muevo a la derecha, y luego si leo 1, dejo 1 y me muevo a la izquierda. Ahí hay un loop infinito. Si tengo 1, 1, entonces voy a hacer 1, 1, 1, 1, 1. Loop infinitos. Entonces, algo tan simple, entre comillas, como si a usted yo le paso un código escrito en su lenguaje de preferencia y le paso una entrada para ese código, asumiendo que ese código tiene una entrada, obviamente. Yo le pregunto, ¿es posible que usted me programe algo que sea capaz de determinar si el código que yo le paso con la entrada va a quedarse pegado en un loop? La respuesta parece que fuera sí, ¿no? Bueno, no es tan difícil, verifico si las condiciones de salida de los loops. La respuesta original, real, es que no, no se puede, no se puede. Ahora, ¿cómo vamos a demostrar? Yo les voy a demostrar que es imposible determinar si que un cómputo se queda pegado. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con una paradoja. Voy a asumir que es posible. O sea, existe una máquina universal que si tú le pasas la descripción de una máquina y su entrada, me va a responder sí, si es que la máquina se queda, termina de computar alguna vez con esta entrada, y me va a responder no, si la máquina se queda pegada con esa entrada. A esta máquina le voy a llamar la super universal. Super universal porque sí que sería super. Entonces, la máquina super universal, sus entradas son la descripción, el listado de instrucciones de una máquina M y una entrada X. Responde verdadero si M con X se detiene, responde falso
si m con x no se detiene nunca, o sea, queda pegado infinitamente. Entonces, ahora, dada que la superuniversal existe, esto es lo que estoy asumiendo, voy a crear la máquina D. Y la máquina D es súper simple. Lo único que hace es que si la máquina superuniversal responde sí, si la entrada es la copia, o sea, copio una entrada y la pongo tanto como descripción de la máquina, tanto como entrada, porque recordemos que la descripción de una máquina, como todo está en binario, se puede escribir nomás, no hay ningún problema. Y si me responde sí, tiro un while 1. ¿Cómo sería eso? Que si la máquina D, bueno, lo voy a escribir así, la máquina D tiene un estado final, lo que hago es al estado final ponerle un lee lo que sea, escribe lo que sea y no se mueve. Eso sería quedarse en un loop infinito. ¿Ya? ¿Hasta ahora vamos bien? Ya. Sí, es terrible. Bueno, fíjese que no he hecho nada raro. Lo único que he hecho, lo único raro que he hecho es asumir de que la máquina SU existe. La creación de la máquina D es simplemente lo que se denomina una autorreferencia. Es esto. Si esta es la máquina SU que recibe como entrada una máquina y una X y tiene dos respuestas. La respuesta 1 es eh, la respuesta 1 y la respuesta 2. Esta respuesta 1 es si es que te para y la respuesta 2 es si no para. Entonces, lo único que hago con esta SU es crear una máquina que se llame la máquina D, de manera de que la máquina D recibe una sola entrada, que es la X. Entonces, esta entrada lo que se hace es copiarse en las dos entradas de la SU, y la SU lo que hace es que si responde verdadera, la máquina D lo que va a hacer, ¡ay, qué pasó! ¿Por qué me hace esto? Ah, pasa a llevar un botón. Tontera. Voy a tener que empezar de nuevo. Ya, voy a empezar. Maldición. Oh. Entonces, de nuevo, la máquina superuniversal tiene dos entradas y dos salidas. Tiene la descripción de la máquina M, X, la descripción de si para, si no para. Entonces, la máquina D es una máquina que tiene una sola entrada y dos salidas. La única entrada, que es X, lo que hago es simplemente copiarla y mandársela tanto como descripción de la máquina como entrada a la máquina superuniversal. Y esta se conecta de la siguiente manera. Si la superuniversal se detiene, lo que hago es crear un loop infinito. Y eso es todo lo que he hecho. Entonces, fíjense que la creación de la máquina D no es nada extraño. Una copia y un loop. Nada más. Uy. Ahora, ¿qué pasa si la X, la entrada de la máquina D, es la descripción de la máquina D? Entonces, fíjese bien lo que pasaría. Si D, la máquina D lo que hace es que D, X para, si solamente si X como máquina con X como entrada, no termina. Entonces, si X es igual a la descripción de la máquina D, ya sé, es extravagante, pero eso es lo que pasa, entonces voy a traducir lo que dice arriba. D, D va a terminar si solo si D con D no termina. Contradicción. Se acabó. Eso es todo.
Entonces, fíjese que no hice nada raro aparte de asumir que la SU existe. Por lo tanto, como llegué a una contradicción haciendo puras cosas que se pueden hacer, entonces algo de lo que asumí es falso. ¿Qué es lo único que asumí? Que la superuniversal existía. La superuniversal no puede existir. ¿Se entendió algo? ¿Estamos bien? ¿Mal? ¿Hay alguna parte que quiera que le explique de nuevo? Esto se llama como autorreferencia y inicio y fin no puede ser el mismo, técnicamente. Si confirman los multiversos, caemos en contradicción. Ya. Ahora, ¿de qué nos sirve este resultado? Porque usted dirá, bueno, ¿qué importa si puedo saber si un software se queda pegado o no? Media cuestión. Lo que me importa es que, por ejemplo, si el software se queda pegado durante 10 años ya no sirve. Y eso obviamente se puede determinar. Entonces, es útil. ¿Por qué? Porque hay una aplicación bien directa. ¿Sería o no sería útil saber si dos programas hacen lo mismo? Es muy útil saber si dos programas hacen lo mismo, porque por muchas cosas. No sé, pues podríamos, por ejemplo, reducir espacio, lo que sea. Podríamos hacer muchas cosas. Entonces, este resultado, como hay una máquina que, como hay máquinas que nunca paran y no podemos determinar si paran, entonces simplemente decimos, ah, ya, a ver, esta máquina, tenemos una máquina que siempre para y va a responder sí, y tengo otra máquina que cuando pare, me da lo mismo, responda sí. Entonces, si es que las dos máquinas fueran iguales, significa que yo podría saber si es que la máquina primera paró o no paró siempre. Por lo tanto, dado eso, es imposible de resolver computacionalmente si dos programas dan el mismo resultado. Por lo tanto, computacionalmente hablando, es imposible saber si dos software hacen lo mismo. Tiene aplicaciones este resultado. Y por lo tanto, la computación, a pesar de parecer hacer todo lo que puede hacer y ser mágico y místico, no lo es ni tan mágico ni tan místico, es un cómputo, matemática. Y la matemática también tiene un límite. La matemática también cae en esta de la autorreferencia y no hay sistema matemático que sea a la vez completo y consistente. ¿Qué quiere decir eso? La matemática o bien no puede demostrar toda la verdad, o bien, si demuestra toda la verdad, puede caer en contradicción. O sea, demostrar que algo que es verdadero y es falso a la vez. Por lo tanto, cuando usted escucha a esos físicos soñadores que dicen, no, pero ¿sabe qué? Nosotros estamos muy cerca de crear la teoría del todo. No, no, mijito. La física tiene como base la matemática y la matemática es limitante. La matemática tiene un límite. Por lo tanto, usted jamás va a tener una teoría del todo porque significaría que la matemática resuelve todo y la matemática no resuelve todo. Así que los físicos, todos esos extravagantes que tratan de hacerlo, bueno, pueden seguir trabajando por siempre, pueden comprender mejor la realidad, pero jamás se va a llegar a comprender la realidad por completo, eso es imposible. De hecho, incluso existe algo que se llama la máquina de Turing acelerada. La máquina de Turing acelerada lo que hace es que el primer cómputo lo hace en un paso, el segundo cómputo lo hace en medio paso, el tercer cómputo lo hace en un cuarto de paso. Entonces, por cada nuevo cómputo, la máquina acelera. Esa máquina sí puede determinar si una máquina de Turing alguna vez para.
Ahora, esa máquina es imposible de resolver, de implementar, porque nosotros no podemos acelerar de manera eterna, porque la velocidad de la luz es la velocidad máxima y por lo tanto no podemos computar más allá de la velocidad de la luz. Sin embargo, la máquina de Turing acelerada no puede resolver su propio problema del alto, o sea, no puede determinar si una máquina de Turing acelerada queda pegada o no. Así que aún, aún rompiendo las leyes de la física, no se podría computar todo. Bonito, ¿no? ¿Qué me quedó pendiente? Porque obviamente esto, yo puedo preguntar en el certamen hasta acá. Me quedó pendiente hablarles sobre las máquinas de Turing no deterministas, que eso en realidad es muy obvio, pues es una máquina de Turing, pero que bajo una condición puede tomar más de un camino, no es la gran cosa. Eh, Me faltó hablarles sobre la reducción Turing, que es una forma de demostrar nuevos problemas imposibles. Porque si tenemos el primer problema imposible, que es el problema del alto, existe un procedimiento estándar que se llama la reducción Turing, que permite probar nuevos problemas imposibles. Esa de todas formas, sí o sí, la voy a pasar la otra semana. Pero no la alcanzó a preguntar en el certamen, la preguntaría en el examen, a aquellos que se vayan a examen. Así que esto es todo lo que les tengo que contar. Así que quedan 2 minutos y algo. Me ponen presente, por favor, en el chat. Y bueno, mañana tenemos práctica. El lunes me tienen que entregar lo que les pedí. El mismo lunes les voy a subir el certamen para que me lo entreguen a más tardar el jueves a última hora. Y con eso terminamos el semestre. Insisto, el martes próximo y miércoles próximo sí va a haber clases. El jueves de la próxima semana no. Creo que ese no tiene sentido. Ya, entonces, si usted puso presente en el chat, estamos listos. Usted puede ya retirarse. Igual pueden hacer cualquier consulta, acotación que estime conveniente antes de que se nos termine la hora. Pedagógica, obviamente, porque 40 minutos no es una hora. Ya, entonces, si no hay nada más, nos vemos mañana. Si tengo dudas, ¿dónde puedo leer? ¿Leer qué? ¿Usted quiere un libro? Difícil, porque no he leído ningún libro de esto. Lo que sí puede hacer es visitar el canal de reproducción de YouTube, donde tengo las cápsulas, que ahí está bien explicadito y todo. Pero si busca por el tema en particular, siempre le va a salir. No tenga miedo de meterse a Wikipedia, porque en Wikipedia está todo. Así que no le puedo recomendar un libro porque yo no leo libros de teoría por lo general. Recién en el doctorado empecé a leer libros, así que no le podría recomendar alguno. Están las PPT en todo caso. En las PPT se puede leer, ¿cierto? Sí. No necesitan nada más que lo que está en el canal de YouTube y las PPT. Eso es cierto. Y creatividad, definitivamente. Ya, que estén muy bien. Nos vemos mañana para los que vengan mañana.